amigos. Quiero darle las gracias al eminente y queridísimo amigo Luis Eduardo López Padilla, que me hizo el honor de estar con él dictando unas conferencias sobre el Apocalipsis. Él que estudió todas las apariciones marianas, que ha escrito tantos 24 libros, tiene Luis Eduardo. Y su último libro, El final de los tiempos, excelente, grande, bueno, maravilloso. Tiene datos curiosos sobre Atlántida y sobre una cantidad de cosas que uno no conoce. Yo no creo mucho en el mito de la Atlántida, pero él cree un poco. Pero esos son divergencias sobre temas accidentales y no sobre lo fundamental, en lo cual estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en el cronograma de los acontecimientos que vienen. Yo tengo una tesis muy cercana de todo lo que viene y además afianzada en una homilía de Benedicto y en la Biblia. Eso para mí son dos cosas fundamentales. Pero son cosas accidentales. Sabemos todo lo que viene y todo lo que estamos viviendo y todo lo que vamos a vivir. Gracias al doctor Luis Eduardo López Padilla, esta eminencia, porque es una eminencia intelectualmente, por haber estado con nosotros. Y también, como la gente quedó tan picadita con el tema del Apocalipsis, voy a estar con el doctor Jairo Chavarriaga el día 10. El día 10, Jairo Chavarriaga es el mejor experto en temas de la nueva era. Tiene un programa en Radio Mérida que se llama El Velo. Él es un investigador, es un científico y va a estar un par de horas con nosotros. Nos va a hablar del tema también del final de los días, el tema, uno de los cachos más terribles de esta época, que es el de la nueva era, y de la aparición del anomos, del hombre impío, el hombre sin ley. El doctor Chavarriaga nos va a ilustrar sobre eso. Y yo voy a estar también con ustedes 2 horas, él va a estar 2 horas. El 10 vamos a estar en Apocalipsis 6. ¿Qué viene y qué debemos hacer? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo discernir lo que viene y qué debemos hacer? Es decir, como decía un sacerdote peruano, me parece que es un tonto el que no sepa discernir los signos de los tiempos. Jesucristo les dijo: hipócritas, ustedes no saben discernir los tiempos y no leen lo que está pasando. La crisis económica mundial, la crisis de la iglesia, la crisis moral del mundo, la crisis de fe, la crisis de espiritualidad, la crisis económica, el robo, la devastación económica, la pérdida de los valores, el relativismo moral, la apostasía generalizada, el cambio de hábitos y de costumbres, el asesinato de los niños en el vientre de las madres, la epidemia homosexual. Bueno, uno podría hacer 50 señales aquí. Yo les puedo dar más de 50 señales, como las tiene el libro de profecías, que está agotado mi libro de profecías, pero más de 50 señales que están en la Sagrada Escritura. Pero hoy quiero hablar de un tema muy interesante, un tema que la semana pasada tocamos, un tema muy interesante sobre la ley y el reino de Dios, la interpretación de la ley, la interpretación del Evangelio, el cuentico de los evangélicos con las imágenes, todo eso, cómo leer la Biblia, cómo entender la Biblia, cómo interpretar la Biblia, de acuerdo con las normas dadas tradicionalmente en la Iglesia, en el catecismo y en los concilios. Es decir, cómo la Iglesia lee la Biblia, no como la leen en la facultad de teología, sino como la lee la Iglesia. Esa es la gran confusión, otra de las grandes señales del fin de los tiempos. Pero hoy quiero hablar de un tema que es un tema que a mí me encanta y en el cual yo creo que vamos a estar de acuerdo con mucha buena parte de la Iglesia, con nuestra conferencia episcopal y con nuestro arzobispo de Bogotá. Es el tema de los pobres. Vamos a tocar el tema de los pobres, la pobreza evangélica, la purificación, la prueba, la pobreza, la enfermedad, la necesidad, todas las cosas. Cuando les contaba yo en una conferencia sobre la crisis del mundo y la aparición del comunismo y la reaparición del comunismo, que está reencauchando con nuevo maquillaje en nuestros 2 vecinos, en los vecinos de más abajo, en Nicaragua, en Europa, apunta en Francia, apunta en México,
puede resurgir por todas partes del mundo. Rusia, todo se está preparando y con un colapso económico mundial para una invasión a Europa. Toda esta cabeza del pentagrama de la muerte, un libro que yo escribí una vez que llamaba Armagedón y Pentagrama de la Muerte, donde estaba la nueva era, estaba el capitalismo, estaba el comunismo, las 5 puntas de esa estrella diabólica que aparece por todas partes del mundo, devorándose al mundo. Entonces había una punta que no hemos hablado de eso, que es el capitalismo, el Estado neoliberal. A partir de la Revolución Francesa, del enciclopedismo, de la Ilustración, vino una lectura nueva, una lectura completamente nueva de los acontecimientos, con una filosofía positivista y una filosofía que también tiene raíces en Alemania, en Kant, ¿no? A mí me tocó presentar examen de filosofía con Kant, que ladrillo tan complicado, además tan difícil, tan abstruso estos alemanes, y tan complicado. Y a raíz de ese pensamiento racionalista, positivista, relativista, que empezó la diosa razón, la libertad, la igualdad, la fraternidad, pero una cosa masónica, libertad, igualdad, fraternidad, sin Dios, sin Dios. Bueno, entonces ahí vienen todos los símbolos del Estatua de la Libertad de Estados Unidos, los diseños de la ciudad de Washington, toda esa influencia masónica que viene imperando por todas partes del mundo y viene contaminándolo todo, otro de los cuernos del pentagrama de la muerte, de la bestia. Entonces viene metiéndose por todas partes, se mete el capitalismo en una forma descarada, despiadada y cruel, y agudiza las diferencias sociales en el mundo. Se va eliminando mucho la caridad cristiana que imperó en la Edad Media, la calumniada Edad Media, donde había una caridad muy grande, y se va agudizando las diferencias sociales establecidas y establecidas legalmente, además, a través de unas teorías que además dimanan de la filosofía francesa, las teorías económicas también, y empiezan a aparecer Keynes, y empiezan a aparecer Tarsis, Bundin y todos los economistas, y empiezan a diseñar una economía de libre mercado, donde la gente impera el más fuerte, el que más tiene, y el que más conexiones tiene, y el que más conocimientos tiene. Mientras tanto, el más débil, el que menos conocimientos tiene, y está hacia abajo cada vez más. Hubo un economista famoso, un economista socialista sueco, que habló de la causación circular y acumulativa de la riqueza. Uno entre más tiene, más quiere tener y más quiere poseer. Es una concupiscencia del lucro. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dice el principio de todos los males es el afán por el dinero. Y el afán por el dinero proviene también de un orgullo satánico de enriquecerse y fundarse un imperio sobre sí mismo y sobre los bienes materiales. Estas personas nunca piensan en la muerte, estas personas nunca piensan en la trascendencia, en el más allá. La filosofía les ha ayudado a pensar en que no hay muerte, y que si son un poco filántropos, un poco benévolos, pues van a tener unas buenas cuentas con Dios. Eso es lo que han pensado. Jesús nos dice una frase: no podés servir a Dios y al dinero, porque amarás a uno y odiarás al otro. No puedes servir a Dios y al dinero. Y uno empieza a ver la predilección de Jesús en el Evangelio por los pobres. La empieza a ver, claro, cuando nos lanza la parábola de Pulón y Lázaro, que Pulón tenía todos los bienes y las cosas materiales, y Lázaro se arrastraba por ahí, ¿no? Era una miseria absoluta y quería comer de las migajas que caían de la mesa de Pulón. Y entonces uno, después de muerto, lo ve en el paraíso al pobre, y al rico lo ve abajo, y grita porque le den una gota de agua, y pide que manden un profeta para que le anuncien a su familia y a sus parientes que él está allá, y los tormentos indecibles y terribles que está sufriendo, y por toda la eternidad, después de haber tenido abundancia de bienes, abundancia de comida, abundancia de las cosas.
Epulón y Lázaro. Esa es una parábola